mamá, papá o la abuela con quien vivamos nos dice, no hagas tal cosa o no te dejo hacer tal cosa y nos enojamos y ¿qué hacemos? Cruzamos los brazos. A mí a veces me pasa como soy. A mí a veces nos pasa con mi hermana que, claro, como a veces nos da algo que al otro no nos da. Ah, eso es verdad. Cuando le dan un chocolate a mi hermano y a mí no me dan, me enojo, ¿no? También, ahí está. Y a ver, se lo querés sacar. ¿Y esta imagen a ver si saben qué es? Ella feliz. No, no sabemos todavía. Curiosa. Levantando la mano, alguien que no haya participado todavía. A ver, ¿vos querés decir que ves acá? ¿Cómo es que es tu nombre? Luciana. ¿Qué vemos acá, Luciana? Un niño enojado. ¿Cuántos de ustedes cuando se enojan apretan los dientes? ¿Sí? Lo hacemos cuando nos ponemos furiosos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vimos estas dos imágenes? ¿Qué tienen en común? Que están enojados. Y ya que hablamos del enojo, vamos a hacer un experimento, ¿sí? Silvia, ¿estás pronta o...? Bien. Y Silvia me va a ayudar. Bueno, sentate ahí. Lo vamos a hacer más lejos esta vez, ¿está? Para que nadie se asuste. Voy a correr esto un poquito, si no se cae. Y los amigos que están en la casa lo van a poder ver también, miren. Tenemos un globo. El que sabe lo que es, tiene que hacer silencio. Y tenemos un inflador. Ay, le quedó la parte de la otra. No se muevan. Quédense ahí. No va a pasar nada. Vamos a hacer así, miren. Ni saben lo que vamos a hacer. Igual Silvia lo va a apuntar para acá atrás. Yo ahora voy a preguntarles a ustedes y ustedes me tienen que ir diciendo qué cosas lo hacen enojar. Piensen en ustedes, a ver, en qué cosas los hacen a ustedes enojarse, ¿está? Vamos a empezar. Marcos. Cuando le dan algo a su hermano. Nicolás. Cuando te pegan. Victoria. Cuando tu hermana te saca algo. ¿Alguien más? Agustín. Cuando tu hermana se enoja y te pega. Seba, ¿no hay nada que te enoje? ¿Qué te enoja? ¿Eh? Que te rezonguen. Silvia, ¿vos qué te enoja? Muchas cosas. ¿Eunice? Shh, no griten, no griten. ¿Cómo? ¿Qué no? ¿Qué pasó con el globo? Gracias, Silvia. Shh, nos sentamos, dejamos en el piso que después nosotros barremos. ¿Todos sentados? ¿De qué estaba lleno este globo? De enojo. Muy bien, Marcos. Sentate, Nicolás. Agustín, entonces. Bueno, hacemos silencio y ahora sí. ¿De qué estaba lleno este globo, entonces? De enojo. De enojo. ¿De enojos de quién? De Satanás. No, de ustedes. De ustedes. Ustedes no me fueron diciendo cosas que ustedes fueron diciendo. Bueno, y ahora tenemos que escuchar y para participar hay que... Levantar la mano. Y si le damos la palabra, ¿qué pueden hacer? Hablar, ¿sí? Si no, guardamos el secreto. La historia bíblica del día de hoy tiene mucho que ver con el enojo, ¿sí? Es una historia que nos va a contar acerca de alguien que se enojó muchísimo. Dijimos entonces que el primer hombre, los primeros hombres, ¿quiénes fueron? Adán y Eva, muy bien. ¿Y qué pasó cuando Dios expulsó del huerto a Adán y Eva? ¿Qué les dijo? ¿Qué cosas les dijo? A ver que se acuerden ustedes. Eso fue lo que hicieron que, por consecuencia, estuvieron expulsados. ¿Sí, Sebastián? Que no, muy bien, Agustín, que no podían volver al huerto, que además iban a tener que trabajar la tierra para poder comer, porque se acuerdan que dentro del jardín, dentro del huerto del Edén, ellos tenían todo, no necesitaban nada, porque Dios les proveía cada cosa que precisaban. Dice la Biblia que como aprendimos el domingo pasado, además de que Dios los expulsó, de que puso un ángel con una, ¿qué? Espada de fuego para cuidar la entrada del huerto, les dijo que no iban a poder volver a entrar, que iban a tener que trabajar mucho la tierra para poder comer, que Eva cuando tuviera hijos iba ¿qué? A sufrir mucho. Y además también él hizo una promesa, Dios prometió que iba a enviar un Salvador, ¿sí? Porque a partir de ese momento, Dios y el hombre tomaron distancia, se separaron por causa del pecado.
Y además, otra cosa que Dios le dijo a Adán y Eva era que tenían que fructiferarse. ¿Saben lo que quiere decir esta palabra media rara? Que tenían que tener hijos, empezar a tener hijos, porque tenían que llenar la tierra. Y la Biblia mucho nos dice cuántos hijos tuvieron, ¿sí? Que fueron teniendo hijos y que esos hijos tuvieron más hijos. Y así fue apareciendo toda la gente que hay en el planeta, ¿no? Porque uno tuvo hijos, el otro, y fueron fructiferándose como Dios le dijo. Pero sus primeros hijos que ellos tuvieron se llamaban. El más chico se llamaba Abel. ¿Cómo se llamaba? Abel. Y el más grande, que era más grande que Abel, se llamaba Caín. Abel como el abuelo de Marcos. Muy bien. Y ellos, cada uno de ellos tenía un oficio, ¿sí? Una tarea que hacía, un trabajo. ¿Quieren saber qué hacían? Bueno, teníamos a Caín, que era el mayor, que ¿saben qué era? Era agricultor. ¿Alguien sabe lo que es un agricultor? ¿Qué es? Cosechar. Muy bien, una persona que cosecha, que trabaja la tierra, que planta lechugas, tomate. ¿Qué cosas se pueden plantar? Que creo que Uni nos preguntó el domingo pasado también. Papas, ¿qué más? Zanahorias, muy bien, Seba. Zapallos. ¿Alguno de ustedes tiene una huerta en su casa? Sí. ¿O tiene algo plantado? Yo tengo morrones. Morrones. Nosotros tenemos de todo. Tomatito cherry. Bien. Así que entonces, ¿Caín qué era? Un agricultor. Agrícola, es casi lo mismo, sí. No, agrícola porque trabaja con aves, pero es un agricultor. Sí, y él trabajaba la tierra. ¿Cómo quién más trabajaba la tierra? Que Dios le dijo que la iba a tener que trabajar. Adán. ¿Y quién era Adán? El padre. Y Abel, que era más chico que Caín, tenía otro trabajo. ¿Saben cuál era? Cuidaba las ovejas. Era un pastor de ovejas. Muy bien. Se desmayaron las ovejas. Bien. Así que tenemos a Caín, que trabajaba la tierra, y Abel, que era un pastor. Y dice la Biblia que un día, esto lo dice en el libro de Génesis capítulo 3, dice que un día Caín y Abel ofrecieron un sacrificio, una ofrenda. Si yo no hago preguntas, tenemos que guardar silencio, ¿sí? Ofrecieron un sacrificio, una ofrenda a Dios. En esos tiempos, una de las maneras de adorar a Dios era ofrecer un sacrificio o ofrecer una ofrenda. Dice la Biblia que cada uno tenía su propio altar que se armaba con piedras y que Caín le ofreció a Dios cosas que había cosechado, ¿sí? Dice la Biblia. De su cosecha tomó algunas cosas y las ofreció como una ofrenda. Yo me olvidé, quedaron en la mesa de mi casa las frutas, pero eso fue lo que ofreció Caín. Y dice la Biblia que Abel, en su altar, ofreció como sacrificio, ya tenía el fueguito prendido ahí, su mejor cordero, ¿sí? La mejor oveja, la que estaba bien sanita, que no tenía ninguna mancha, ninguna enfermedad, nada. Allí fue Abel, la tomó y la ofreció como una ¿qué? Una ¿para quién? Para Dios. Una ofrenda para Dios. Así que tenemos la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Dice la Biblia que Dios se agradó, o sea que le gustó más la ofrenda que había ofrecido Abel. La Biblia no especifica mucho por qué fue que le gustó más la ofrenda de Abel que de Caín. Pero algunas personas que son más estudiosas que nosotros de la Biblia, y nosotros mismos si leemos detenidamente, podemos ver que Abel, ¿qué hizo? ¿Qué agarró? Lo mejor que tenía. ¿Y Caín qué trajo? De lo que tenía, ¿no? Que para él seguramente sería importante, pero era de lo que había cosechado, llevó. Dice la Biblia que Dios se agradó más de la ofrenda de Abel que de Caín. Sí, pero ¿sabes una cosa, Manuel, que me olvidé decir en el grupo anterior? Dios, que está en todas las cosas y conoce todas las cosas, también conoce el corazón. Y Dios es sabio y nunca se equivoca. O sea que Dios conocía el corazón de Caín. Por algo Él eligió la ofrenda de Abel. Es un misterio que capaz que no vamos a poder resolver o nos va a costar entender. Pero confiamos en que Dios nunca se equivoca
Y Él conoce el corazón de cada uno de los que estamos acá, así como conoce el corazón de Caín. Sabía que iba a pecar porque él sabe todo. Sí, o sabía que Caín trajo de lo que tenía, de lo que agarró ahí, lo que encontró y lo llevó. Eso solamente lo sabe Dios. Lo que nosotros sabemos es que a Dios le agradó más la ofrenda de Abel. Y algunos decían hoy, a mí me enoja cuando a mi hermano le dan una cosa y a mí no me la dan. ¿Saben qué pasó con Caín? Se enojó, porque a Dios le había gustado mucho más la ofrenda de ¿quién? De Abel. Dice la Biblia que Caín quedó muy enojado. ¿Sí, Seba? ¿Qué era hermano? ¿Abel? Caín. ¿Caín? Porque por lo que dice la Biblia, los dos la ofrecieron al mismo tiempo la ofrenda. ¿Sí? Y ahora nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces, dice la Biblia que Caín quedó muy enojado, de trompa larga, como decía Manuel hoy, quedó así. ¿Vieron que cuando nos enojamos nos ponemos así? Y Dios, ¿qué hacía Dios cuando estaba en el huerto del Edén? ¿Con quién hablaba? Con Adán y Eva. Por eso sabemos que seguramente Caín sabía que había agradado más la ofrenda de Abel que la de él. Porque seguramente Dios se lo habrá dicho, porque Dios hablaba con ellos. Dice que un día Dios le dijo a Caín, lo encontró y lo vio que estaba súper enojado, así apretando los dientes con la cara larga, y le preguntó qué le pasaba, por qué estaba con ese semblante tan caído, por qué estaba tan enojado. Que tuviera cuidado, porque el enojo, ¿sí?, es como un león que nos quiere devorar si no lo sabemos controlar. Y el enojo muchas veces nos puede llevar a pecar. Y pecar es hacer esas cosas que a Dios no le agradan, esas cosas que pensamos, que decimos y que hacemos que a Dios no le gustan. Pegar, por ejemplo, decía acá Manuel. Y saben que cuando Dios le preguntó a Caín qué le pasaba, Caín le dijo que no le pasaba nada. ¿Pero qué le pasaba a Caín en realidad? Estaba enojado. Tan enojado estaba Caín que dice la Biblia que quedó tan enojado que hizo algo que a Dios no le gustó. Mató a su hermano. Mató a su hermano Abel. Había quedado tan enojado y no pudo controlar su enojo que mató a su hermano. No dice la Biblia cómo lo mató. Después de haber matado a su hermano Abel, Dios volvió a hablar con Caín. ¿Y saben qué le preguntó? ¿Qué le pudo haber preguntado levantando la mano? Muy bien. ¿Dónde está tu hermano?, le preguntó. ¿Y saben qué le respondió? Caín le dijo, en realidad le preguntó, ¿has visto a tu hermano? Y Caín le dijo, no, ¿por qué yo tengo que cuidar de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que hacerme cargo de él? ¿Qué hizo ahí Caín? ¿Qué le hizo a Dios? Le mintió. Además de haber matado a su hermano, por culpa del enojo, le mintió a Dios. Le mintió. Y mentir es pecado. Entonces, me gustaría que en esta mañana pudiéramos aprender esto. Primero, enojarse. ¿Está mal? No, más o menos. La Biblia no dice que esté mal enojarse. Lo que está mal es lo que hacemos con ese enojo. Porque a veces nos podemos enojar por cosas que son justas, por injusticias que le pasan a otro. ¿Fue al cielo? Ahora lo vamos a ver. ¿Quién? ¿Abel? ¿Si fue al cielo Abel? Sí. Seguramente sí. Entonces, lo que les decía que quiero que pensemos en esta mañana es sobre el enojo. ¿Nos podemos enojar? Sí, porque muchas veces nos podemos enojar por causas que son justas. Lo que tenemos que pensar es qué hacemos con ese enojo. ¿Lo que hizo Caín con su enojo estuvo bien? No. ¿Saben que la Biblia dice que tenemos que tener cuidado de que el sol no se ponga sobre nuestro enojo? Cuando estamos mucho rato al sol, ¿qué nos empieza a doler y a arder? La cabeza, la nariz. La nariz todo se A veces sale sangre. Nos arde la cabeza. ¿Y saben qué? El enojo es igual. Cuando nos enojamos, en nuestro corazón, en nuestra mente, Manuel, ¿qué nos pasa? Pensamos en eso que nos hizo enojar y pensamos y decimos, no voy a pensar más, pero después nos volvemos a enganchar y nos acostamos pensando en eso. Y por lo general, ¿qué pensamos? Pensamos cómo nos vamos a vengar de esa persona.
de ese amigo en la escuela que nos hizo algo que estaba mal, de nuestro hermano que nos dijo algo que no nos gustó, de papá y mamá que tal vez nos dijeron algo que a nosotros no nos gustó también. ¿No les ha pasado, no me respondan, que alguna vez quizás en casa nos dijeron no a algo y nosotros pensamos por dentro, ojalá hubiera tenido otros padres? Nos pasa a veces, ¿no? Bueno, no me lo digan en voz alta, piénsenlo no, nada más. Esas cosas que nos hacen enojar, ese enojo, Dios quiere que aprendamos a controlarlo. Dios le advirtió a Caín, le dijo, ojo con lo que haces, ojo con ese enojo, porque es una fiera que anda buscando devorarte. Sí, Seba. Tenía envidia también, sí. La envidia nos hace enojar muchas veces con el otro. Así que Caín no obedeció la advertencia, siéntate mano, que Dios le había hecho. Que era que tenía que tener cuidado con, Nicolás, sentate mano, con el enojo. Y Dios en esta mañana te dice, cuidado cuando te enojas. ¿Sí? Pero no solo eso. También Dios quiere que entendamos que nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados solamente por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. No importa la ofrenda que llevemos, no importa lo que hagamos, no importa que ayudemos a otro, que nos portemos bien, que hagamos caso, solamente Jesús puede perdonar nuestros pecados. La Biblia dice que la salvación no es por obras, no es por cosas que podamos hacer, solamente es por gracia. Es un regalo que no merecemos y que Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros, por los que estamos acá, por los que están en su casa mirando, ¿sí? Por cada uno de nosotros. Si ya somos hijos de Dios, porque la Biblia nos enseña que una vez que abrimos el corazón y le pedimos a Jesús que perdone nuestros pecados, Nicolás, quédate quieto, Él nos hace sus hijos. Si ya somos hijos de Dios, Dios quiere que aprendamos a controlar el enojo. Porque si no lo sabemos controlar, nos va a llevar a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y Dios quiere que vivamos una vida de obediencia, que le obedezcamos. ¿Sí? El pecado trae consecuencias, consecuencias malas, porque estamos desobedeciendo a Dios. La Biblia dice que Dios tuvo que castigar a Caín. Y Caín tuvo que irse a vivir muy lejos de su familia. Se fue a vivir a un lugar que se conoce como la tierra de los errantes. Pero además de eso, Dios le dijo a Caín que él iba a tener que trabajar el doble la tierra, que iba a tener que sacrificarse mucho más para que la tierra le diera frutos. Porque la sangre de su hermano que había sido derramada había sido tragada por la tierra. Porque además Caín había matado a su hermano y había escondido el cuerpo. ¿Sí? Porque capaz que Caín pensaba, nadie se va a enterar, pero Dios lo sabe todo. Para mano. Entonces Dios tuvo que castigar a Caín. Y Caín se tuvo que ir lejos. ¿Sí? Dice la Biblia que después Caín se casó y que tuvo más hijos. Y el domingo que viene vamos a ver un poquito más acerca de eso. Así que hay que venir el domingo que viene, traer la Biblia y los que están en casa, prenderse a la transmisión para saber qué es lo que pasó. Pero además, Dios no solamente tuvo que castigar a Caín, sino que Dios amaba a Caín, como nos ama a nosotros, y también cuidó de él. Porque una de las cosas que Caín tenía miedo era que otras personas le hicieran ¿qué, Marcos? Que lo mataran. Y Dios prometió a Caín que nadie le iba a hacer ¿qué, Manuel? Que nadie lo iba a matar, que nadie le iba a hacer daño, que si alguien quería atentar contra la vida de Caín, Dios se iba a encargar. Entonces, ¿qué aprendemos hoy, en esta mañana? Primero, que tenemos que ser hijos ¿de quién? De Dios. ¿Nosotros podemos recibir el perdón de pecados por cosas buenas que hagamos? No, solamente por lo que Jesús hizo en la cruz, que murió por nosotros, que derramó su sangre, que resucitó y hoy puede vivir en nuestro corazón. Y si somos hijos de Dios y nos enojamos como este niño, ¿qué tenemos que hacer con el enojo? Controlarlo. Bien, ¿y quién nos ayuda a controlar el enojo? Dios, precioso. Así que cuando estamos enojados, podemos orar y pedirle a Dios
que nos ayude a controlar ese enojo. Un día me enojé mucho, por ejemplo, porque un día por accidente, Sí. él estaba corriendo, él se tropezó y yo ¿Te caíste también? Estaba viendo una rana en la cuneta. Sí. ¿Y por qué te enojaste? ¿Qué te hizo él? Él estaba corriendo, se tropezó con una piedra y me empujó y me caí. Ah, bueno, te enojaste por ese accidente, bueno. ¿Pero lo perdonaste? Muy bien, eso es importante. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a cerrar todos los ojos, los que estamos acá, los que están en su casa, y vamos a pensar en esta historia que aprendimos hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer como Caín y desobedecer a Dios? ¿O vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que cuando estemos enojados, Él nos ayude a controlar ese enojo y a no desobedecerlo? Así que los voy a dejar que piensen ahí un minutito donde están y después yo voy a orar, ¿sí? Te damos gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por esta historia que aprendimos recién a través de la Biblia, tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo que tenemos de Caín, Señor. Gracias porque aprendemos lo que no tenemos que hacer y lo que sí tenemos que hacer, que es obedecerte, que cuando estemos enojados, tú nos ayudes a controlar ese enojo y a no desobedecerte, Señor, y a hacer cosas que no te agradan. Que cada amigo que está en esta mañana aquí y cada amigo que está en su casa, que en esta mañana, Señor, podamos pedirte, ayúdanos a controlar nuestro enojo y a obedecerte a ti todos los días, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo y por cada domingo poder aprender de ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, así que yo me voy a despedir de los amigos que están en su casa y nosotros que estamos acá nos vamos a quedar, ¿sí?